Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Bienvenidos a esta nueva edición de Reflexiones Insulares a través de Canal del Sur, señal 47 de la Telefónica del Sur. Estamos desde Chillán a Aysén con esta tremenda cobertura de los canales de cable, hoy con un invitado especial como es habitual en nuestro programa. Bienvenido a nuestro programa, don Gabriel Asensio Mancilla, hoy diputado electo por este nuevo distrito. Muchas gracias, José Luis. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo, que me dicen desde Chillán hasta Aysén. Un saludo cariñoso a todos ellos y bueno, ya estamos listos para conversar de los temas que tú pongas sobre la mesa o sobre el micrófono. Bueno, hay un montón de temas. Nosotros normalmente comenzamos conversando de quién es la persona que hemos invitado. En este caso, bueno, Gabriel es un personaje bastante conocido en nuestra región, pero creo que no está de más para muchos que a lo mejor fuera de Chiloé no lo ubican. Tenemos noticias de Gabriel Asensio desde que comenzó a trabajar en la Oficina de los Derechos Humanos en Ancud, al alero del obispado, de lo que alguna vez fue Fundechi. Sí, ahora, bueno, yo soy un hijo de Chilote, mi padre de Curaco de Vélez, mi mamá de la isla de Yingua, frente a Chao. Nosotros estuvimos en Coyhaique, estuvimos en Punta Arenas, mi papá era militar, mi mamá dueña de casa, mi padre pudo terminar sus estudios hasta sexto año de humanidades en ese tiempo en el regimiento. Mi madre llegó a segundo año de humanidades, eso sería octavo año básico hoy día. Tuvieron 6 hijos, entre ellos yo. Vivimos en algún momento en Santiago porque mi papá decía que la única posibilidad o lo único que él podía hacer por nosotros era darnos educación. Eso permitió que casi todos nosotros estuviésemos en la universidad. En ese tiempo la universidad era gratis, ¿ya? Era gratis, había gratuidad. Sin gratuidad nosotros no habríamos podido estudiar. Y yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, me incorporé rápidamente a la Juventud Demócrata Cristiana. Luego del golpe militar, yo estuve inmediatamente en contra del golpe militar. Me incorporé al trabajo que hacíamos en la Iglesia Católica, en la Vicaría de la Solidaridad. Después de la Vicaría de la Solidaridad, entonces mi trabajo en el Obispado de Ancud, cuando Monseñor Juan Luis Iser, que continúa vigente, que sigue entre nosotros, cuando él, ¿no es cierto?, decidió que quería un abogado que trabajara también en lo que había sido Fundechi, y luego, ¿no es cierto?, era el departamento jurídico del Obispado. Ahí trabajábamos mucho con los periodistas de la Radio Estrella del Mar y esa es una época extraordinaria en nosotros, en nuestras vidas. Eso ocurre probablemente allá por los años 86, 87, 88. Era la época de los inicios de Deportes Ancud. Era la época, ¿no es cierto?, de los inicios de Deportes Ancud. Y era nuestra época en el Obispado. Y ya a esas alturas, Ancud, en este caso, sobre todo Ancud, se movía mucho en función, ¿no es cierto?, de lo que ocurría los fines de semana en el básquetbol. De las historias buenas en esa época son las 2 veces que fuimos campeones de la Di Mayor. O la experiencia que tuvimos participando en el campeonato de clubes campeones de Sudamérica y que la jugamos en Ecuador. Entonces ahí también había una experiencia. Y mientras tanto nosotros seguíamos en la política y participamos naturalmente en la campaña del sí y el no el año 88 con Chiloé efervescente, igual que en todo Chile, con Ancud muy efervescente. Y luego del triunfo del no, la conquista de la elección presidencial para el año siguiente, el triunfo de Patricio Aylwin, la instalación del nuevo gobierno, del gobierno democrático en marzo del 1990, Aylwin entonces me nombra a mí gobernador de Chiloé. Y ahí estuvimos 3 años como gobernador de la provincia de Chiloé. Y ahí continúa mi vida política, ¿no es cierto?, aquí en la isla. Y ahí ese proceso de la gobernación de Chiloé yo creo que tiene matices bastante interesantes. Y particularmente lo que significa la conexión de Chiloé con el mundo. Recordamos, por ejemplo, que Gabriel en ese minuto toma un importante contacto con la Embajada de España cuando se acercaba la celebración, conmemoración, como queramos llamarlo, de los 500 años de occidentalización, como decimos algunos.
Tuvimos en aquella época aquí la visita del embajador Melgarejo, creo que era el apellido del sí. embajador de España. Vino la infanta Cristina, la ¿ya? subimos en el Trauco, creo, en el transbordador de Trauco, no sé si era ese. Y la infanta Cristina vino, pasó, estuvo en la plaza de Castro, creo, y fue recibida. Pasó por acá también, ¿no? Sí, sí, estuvo en varios lugares. Yo no sé si hoy día la traeríamos, yo no tengo ganas ya de invitar hoy día a ninguna. Creo que las condiciones han cambiado. Claro, las condiciones han cambiado, hemos tomado más conciencia de ese proceso. Yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, sería pero lo que en mi igual, caso, siempre. lo que rescato es eso, o sea, es el vínculo que se produce más allá de lo que nosotros tradicionalmente ofrecíamos, como folclore, como paisaje. Chiloé se pero nosotros instala tuvimos una como vinculación muy fuerte con mucha gente en el mundo. Pero lo que pasa es que era una cosa que nos estaba ocurriendo a Chile también. Chile se estaba reinsertando en el mundo internacional, en el mundo. Se estaba reinsertando en el mundo. Después de 19 años donde Chile había sido permanentemente criticado, cuestionado, condenado en cuanto organismo internacional había, y entonces por lo tanto por la dictadura de Pinochet. Entonces en esa época era tan difícil mantener el vínculo, salvo, ¿no es cierto?, aquellos que colaboraban en el tema de derechos humanos. Correcto. Pero luego se produce una explosión en el mundo cultural, social, en el mundo académico, también en el mundo de la finanza. Oye, los grandes conciertos que se dan, ¿no es cierto?, después de la llegada de la democracia son espectaculares. Entonces, bueno, pero algo de eso también tenía que ver con Chiloé, había un vínculo. Chiloé es una marca especial en el mundo, muy importante, muy relevante, probablemente a la que todavía se le puede sacar mucho más, vamos a decir, provecho, pero Chiloé es una marca mundial que nosotros tenemos que cuidar y trabajar, y probablemente, ¿no es cierto?, nos conviene mucho usarla. Y eso ocurrió en esa época. Gobernador, pero además de eso, ¿saben lo que había? Había unas necesidades tan grandes en la isla de Chiloé. Siempre nosotros recordamos que Pinochet había venido 3 veces a la isla, ya durante los 19 años, 3 veces. Y le fue siempre mal. ¿Cómo se llamaban los chicos que le estaban a la entrada ahí en Pudeto? Tupamaros. Los Tupamaros. Aparecía la caravana, tiraban champas, piedras, ¿no es cierto? Cuánta cosa. No era fácil entrar a la isla. Los chilotes duros, difíciles, no era fácil. Siempre le fue mal. Entonces, nosotros yo creo que estábamos en realidad con un sentimiento o con una realidad de abandono muy fuerte. Nuestros grandes temas era, por ejemplo, la electrificación rural. En los campos no había electrificación, los caminos eran malos, los problemas de agua, ¿no es cierto? Que si hoy día tenemos problemas de agua, imagínense lo que era hace 30 años, no sé, ¿ya? Entonces teníamos una gran cantidad de temas. En ese tiempo, entonces yo era gobernador y le pedí a un funcionario público que conocí en esa época, que se llama Nelson Águila Serpa, le pedí, ¿no es cierto?, que fuera mi jefe de gabinete para poder trabajar. Siempre además estaba este lío, ¿no es cierto?, entre Ancud y Castro. Entonces, si el gobernador, ¿no es cierto?, venía de Ancud, entonces había que poner un equilibrio y poner a alguien de Castro que trabajara, ¿no es cierto?, allí también. Esa época, mira, me marcó tanto que yo creo que hoy día todavía la gente sigue pensando que yo soy ancuditano, ¿ya? Y yo en Ancud viví, creo que no más de 5 años, 4 años y un poco más, por 5 años. Pero con un trabajo muy cercano. Pero como fue una cosa tan intensa, sí, hoy día en todo Chiloé siguen pensando que yo soy ancuditano. En Castro llevo desde el año 90, ¿ya? O sea, muchos años en Castro. Y a nadie se le ocurriría, ¿no es cierto?, ya decir que yo soy castreño. Siempre, ¿no es cierto?, soy el ancuditano que se fue a vivir allá nomás. Eso es una cosa bien rara, pero tiene que ver un poco con la intensidad de lo que hicimos, que era mucho trabajo en derechos humanos, trabajo en el tema del deporte, involucrado en todas las organizaciones, y además cuando tenías tiempo y en las tardecitas, en los viernes de la noche, los sábados de la noche, te ibas a la disco del Chalo, que en paz descanses ya. ¿Cómo se llamaba en esa época? Sorbos, probablemente, sí. Sorbos, ya. Y nos íbamos, ¿no es cierto?, a la disco. Y ahí compartíamos con otro mundo, con otra gente joven que nos acompañó siempre en esa época. Eso era nuestra vida, además de la relación, ¿no es cierto?, con los pescadores, ir al muelle de Ancud, ver, ¿no es cierto?, cómo se descargaba la cantidad de almeja y de otro. Era una cosa espectacular, no sé, esa era la época de... Estamos ya en los nostalgia, parece. Pero bueno, a esta altura los premios al reconocimiento. En la época, claro. Pero bueno, esa fue la época, y luego en la gobernación a trabajar por una cantidad intensa de temas.
momentos espectaculares, la primera llegada de Elwin a la isla, se baja en el transbordador, lo estamos acompañando y él saluda, ¿no es cierto? Allí llega, ¿no es cierto?, a Chiloé. No besó la tierra, pero ¿no es cierto? Fue muy simbólico, muy bonito la llegada de él. Y ahí a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, Elwin interesado en el tema de la salud, que como el tema de los 5 hospitales que teníamos en esa época, todos en malas condiciones, la poca cantidad de profesionales. Y mira, si en la Castro creo que habían las 4 especialidades básicas y no había nada más. Nada, estaba todo por hacerse en este Chiloé. Y ahí hemos estado trabajando, y luego, ¿no es cierto?, bueno, desde el Congreso. Ese es un paso también, un paso grande, importante, con mucha presencia en nuestra ya. Yo creo que ahí el tema era hacer presente a Chiloé en las páginas de comunicaciones nacionales, ya hacer Chiloé presente. Y tuvimos grandes temas, ¿no? Que nosotros pusimos ahí en su momento. Si en algún momento lo conversamos, igual va a ser interesante. Y eso es muy relevante para la posición de este Chiloé que nosotros tenemos. Este Chiloé de hoy día es tan distinto al de año 90, tan distinto. Pero además tiene que ver, y eso es bueno, y tiene que ver con los distintos protagonistas que existen hoy día. Nosotros nos conocemos porque somos de esa época y te juntas a un montón, ¿no es cierto?, de personas como de nuestra época, de nuestra edad, vamos a conversar de estas cosas. Pero yo miraba el otro día desde la oficina del alcalde Carlos Gómez, miraba la plaza, y había tanta gente joven, y todos en su propio mundo. Y yo decía, mira, en realidad, ¿no es cierto?, definitivamente todos esos chicos no tienen idea de qué es lo que hicimos, cuándo lo hicimos, por qué lo hicimos, cuáles fueron las responsabilidades de cada uno. No tenían la menor idea y probablemente no la van a tener nunca, no es así. O no sé, no tengo idea. Pero eso me parece un fenómeno también interesante de ver y de asumir. Hoy día este Chiloé es distinto. Es distinto porque, claro, ya no, su realidad no es la de hace 30 años, pero también porque hoy día los protagonistas, los actores, definitivamente empiezan a ser otros. Son otras necesidades. Hoy día, a propósito de eso, los distintos escenarios han variado, pero considerablemente. Y particularmente el escenario político hoy día es absolutamente diferente a lo que era 20 años atrás. Muy diferente. Yo creo que fue buena también el cambio del sistema electoral. La ley, ¿no es cierto?, electoral produce una cantidad de rostros nuevos, que eso es muy bueno, ya es muy bueno. Compiten todos, sí. No necesariamente en igualdad de condiciones, pero compiten todos, hacen sus aportes, todos tienen ideas. Yo creo que eso es espectacular. O sea, en la cosa de la elección de diputados, ahora haber tenido 37 o 39 candidatos que se inscribieron, es realmente espectacular. Muchos probablemente también tenían la intención, quisieron hacerlo. Todos con ideas, todos con ganas de trabajar, todos con una perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que debía ser nuestro mundo. Eso es muy bueno, porque si antes nuestro sistema hacía, ¿no es cierto?, que unos cuantos fuésemos los privilegiados que estábamos, ¿no es cierto?, ya estábamos en la rueda y ya estábamos allí. Hoy ya se abrió absolutamente eso. Y eso es muy, muy bueno, porque lo que se necesita en una comunidad, en una sociedad, son fundamentalmente líderes. Y esos líderes, los que conducen, los que te dicen hacia dónde vamos, esos líderes se tienen que crear, tienen que nacer, tienen que tener la oportunidad, tienen que desarrollarse, tienen que adquirir no solamente las competencias, que muchas veces la tienen, no solamente la inteligencia, sino también, ¿no es cierto?, la experiencia que te la da la práctica diaria de tu ejercicio como líder. Entonces yo creo que eso fue bueno, por eso que hoy día está. Pero además de esos son los líderes políticos. Tú tienes una cantidad de organizaciones sociales, pero preocupadas de distintos temas, preocupadas de todo, desde ambientalistas a animalistas, o no sé, absolutamente de todo. Mucha gente del deporte. Hoy día tu realidad es tan distinta, ¿no es cierto?, de la que nosotros vivimos. Esa es la que tenemos que asumir, ¿no es cierto?, hoy día. Bueno, y en esa realidad también Gabriel Asensio tuvo la oportunidad de representar a nuestro país en el extranjero durante casi 4 años, concretamente en Ecuador como embajador. Creo que yo en mi vida yo puedo decir que he tenido el privilegio, el honor de estar en situaciones bien especiales. O sea, haber sido abogado de la Vicaría de la Solidaridad, yo creo que justifica definitivamente mi existencia en este mundo.
ser abogado de la Vicaría de la Solidaridad, ser un trabajador de los derechos humanos, no solamente haber estado en contra de la dictadura, buena parte de Chile estaba en contra de la dictadura, sino además de ser un colaborador en la promoción y en la lucha por el respeto de los derechos de todas las personas, de haber estado en situaciones muy difíciles, que te hayan asesinado a compañeros de trabajo, de haber estado de ser el presidente de los trabajadores de la Vicaría en el momento en que nuestros compañeros estaban presos en las cárceles en Santiago, o haber conocido tanto trato cruel e inhumano en contra de personas, de una experiencia muy dura. Eso, por ejemplo, yo puedo decir, mira, hoy día, después de tantos años, yo tuve ese privilegio, tuve el honor de ser abogado de la Vicaría de la Solidaridad, probablemente la institución de la Iglesia Católica más respetable que exista en el mundo hoy día, ¿ya? Pero realmente fue una época extraordinaria. Eso fue además gracias a los obispos de la época, a nuestro cardenal, a Monseñor Juan Luis, porque el cardenal Silva Enríquez nunca va a dejar de estar en nosotros. Los chicos de hoy día que yo te decía que estaban en la plaza, muy probablemente no tienen la menor idea quién fue el cardenal Raúl Silva Enríquez, no tienen la menor idea, probablemente, más de alguien igual lo puede conocer, pero el haber tenido la experiencia personal de relacionarte con esos personajes, entonces a ti te daba una experiencia maravillosa y un compromiso total con el trabajo que tú realizabas. Lo de la vicaría es muy importante. Los 5 periodos como diputado representando a Chiloé, colocando temas que para mí eran muy importantes para Chiloé también. La presidencia de la Cámara de Diputados. Si la presidencia, perdona, pero no es algo simple. No es menor, ¿no es cierto?, Claro. haber sido presidente de la Cámara de Diputados, ¿ya? Y eso tenía que ver un poco también con el trabajo que tú realizas allá, con tus contactos, con tus amigos, con todo. Y luego, ¿no es cierto?, de haber perdido la elección senatorial, que la presidenta, ¿no es cierto?, te escoja para ser uno de los representantes de Chile en el exterior, también tiene un valor. Más de alguien, ¿no es cierto?, va a poner cara de pícaro, ¿no es cierto?, va a decir, este sinvergüenza no se consigue una pega. Pero, está bien, cada uno puede pensar lo que quiera, no hay un problema con eso. El punto es que igual es un privilegio, es un honor muy grande, ¿no? El ser representante de Chile en un país amigo, sí. Ecuador. Además, Ecuador es un país bien especial porque Ecuador es un país ALBA. Probablemente nadie tiene la menor idea que lo que es un país ALBA. El ALBA es la Alianza Bolivariana de los Pueblos, o sea, es la complicidad ideológica de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Ya. Eso es, o sea, hay una complicidad ideológica. Se juntan porque los une una posición frente a la vida y frente al mundo y frente a la política. Tienen una ideología allí que todos comprenderán cuál es, pues no tengo necesidad de repetir Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y en ese país, entonces, el embajador de Chile es muy importante, porque dado, ¿no es cierto?, nuestras diferencias con Bolivia, obviamente que necesitábamos tener siempre al gobierno de Ecuador, y el pueblo ecuatoriano siempre ha estado al lado nuestro, pero al gobierno de Ecuador tenerlo también al lado de nuestras posiciones frente a los temas, ¿no es cierto?, que nos preocupan, especialmente el de Bolivia. Entonces eso fue también un honor y una cosa bien especial para mí. Yo creo que está bien. Y luego de eso, ¿no es cierto?, viene este tema de cuando se produce la noticia de que Patricio Vallespín no va a ser candidato a diputado, y nosotros ya como partido, como Demócrata Cristiano, no tenemos muchos candidatos a diputados. Entonces ya me piden que regrese, yo acepto, y después de 3 años, 6 meses creo, renuncio a la embajada y me vengo como candidato. Y bueno, ya la situación ya está hecha y vuelvo al Congreso. Pero yo creo que ya con una visión también distinta. Siempre las visiones son distintas de medida que van pasando los años y las generaciones y van cambiando las cosas. Obviamente que tú tienes, ¿no es cierto?, la posibilidad, la apertura de mente suficiente como para tener visiones distintas. Y yo creo que me voy a encontrar con este Chiloé distinto, pero también se van a encontrar con un Gabriel Asensio distinto, con una mentalidad a la cual se incorporó toda la experiencia de los últimos casi 4 años en el exterior.
Ahora, mi señora siguió viviendo en Jicaldá, nosotros seguimos con nuestra casa en Castro, los niños siguieron estudiando en el colegio Caguala, nosotros seguimos en eso, ¿ya? Eso ayudó mucho a mantener una especie de cable a tierra con la comunidad nuestra, y bueno, y esa es la situación en la que estamos hoy día. Un tema interesante que hoy día estamos conversando con Gabriel Asensio, diputado electo por este nuevo distrito 26, ya próximo a iniciar las labores legislativas en marzo del 2018. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares.